representante Rodrigo Lara, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Cordial saludo al señor director de Planeación. Un poco el doctor Telésforo Pedraza anticipó aspectos de esta breve y puntual intervención que quiero hacer, que básicamente se resume a 3 puntos de discusión. El primero, sobre la naturaleza y la validez de la figura del Plan Nacional de Desarrollo, que es una discusión que debe abrirse aquí en el Congreso de la República. Celebro y resalto el esmero que le ha puesto el director de Planeación Nacional a presentar este proyecto elaborado en las oficinas de Planeación Nacional en las diferentes regiones del país y a recoger impresiones en visitas regionales. Es algo que sin duda es importante resaltar. Sin embargo, creo que el país debe evolucionar progresivamente hacia una figura de planeación nacional que establezca o pueda estar en capacidad de crear tantos planes de desarrollo como existen departamentos. Y esto no lo estoy sacando de la manga, de ahí viene básicamente esa figura que hoy empleamos que llamamos contratos plan. Los contratos plan son la declinación de la planeación en Francia a cada región. Eliminaron el Plan Nacional de Desarrollo francés en el 91, entendiendo que el país se descentralizó con las leyes de Ferre en el 82 y que por lo tanto debían hacer exactamente lo mismo, doctor Lozada, con la planeación. Es incongruente descentralizar recursos, descentralizar competencias y mantener la planeación centralizada como se venía o se viene haciendo aquí en Colombia desde los años 50, un poco a imagen de ese sistema de planeación que hemos visto en otros países. ¿Y que hicieron básicamente en un país unitario como el nuestro en Francia? Tomar básicamente elementos de la planeación en países federales, el caso alemán, que inspiró después a países regionales como España e Italia en sus procesos de planeación. Es decir, en esos países ya no existe plan nacional de desarrollo. No existe un documento único, centralizante, totalizante, que pretenda regir los destinos de un país y planificar hasta el último detalle lo que será el acontecer de una realidad hoy descentralizada. Entonces yo creo que lo invito, director, para que en estos años en los que usted va a estar en el Departamento Nacional de Planeación, vayamos hacia allá y que el contrato plan, que en últimos es eso que acabo de describir, adquiera la relevancia que tiene en su país original, que es Francia. En segundo lugar, refiriéndome a lo que comentó el doctor Telésforo Pedraza, a mí me hubiera gustado que el señor director de Planeación, doctor Buenahora, se pronunciara sobre la parte normativa del documento, esencialmente porque vi una exposición, sin duda, amplia sobre las bases, sobre, digamos, todo ese diagnóstico de la situación colombiana, pero que en muchos casos, digamos que ya conocemos. No podemos decir que aquí no se ha debatido intensamente sobre las metas de crecimiento, sobre el impacto que tendrá la baja del precio de los commodities y el diagnóstico en el que nosotros aquí en Colombia brillamos, pues nos hubiera gustado también cotejarlo con básicamente ese articulado que es sumamente amplio y que en últimas es, como lo señaló el doctor Telésforo Pedraza, el equivalente a unos poderes de facultades extraordinarias entregados de la forma más amplia a la rama ejecutiva. Y esto contrasta, señor director, con el propósito del proyecto de equilibrio de poderes, porque uno no entiende. Hay un proyecto de equilibrio de poderes que busca equilibrar los poderes, discúlpenme la redundancia, es decir, que busca fortalecer a la rama legislativa respecto de la rama ejecutiva y básicamente tener una democracia y un juego institucional más armonioso. Cuando aquí lo que pretende este proyecto de plan de desarrollo en su articulado es entregarle al gobierno nacional la posibilidad de expedir leyes express en tres meses que tienen básicamente por objeto muchos asuntos que son de la esfera de competencia no solamente del Congreso de la República, sino por ejemplo de la Comisión Primera.
Y como lo señaló muy bien el doctor Telésforo Pedraza, uno de los grandes avances de la Constitución de 1991 pues fue eliminar básicamente esa facultad que tenía la rama ejecutiva de que a través de facultades extraordinarias ejerciera competencias que eran propias del Ejecutivo, o a través del estado de sitio en el que vivimos permanentemente desde los años 60, tomara las facultades propias del Legislativo, desde el 48. Entonces, yo sí quisiera básicamente entender, y para la muestra voy a traer un botón que me parece que es un ejemplo muy claro de la forma como algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo despojan de sus funciones esenciales al Congreso de la República. Uno de esos es el proyecto o el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que habla sobre la transferencia de competencias diferenciadas a las entidades territoriales. Y permítame ahondar en este punto. Ese es un artículo que pretende que por vía del Plan Nacional de Desarrollo habilitemos al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior para definir la suerte de la descentralización en Colombia. Es decir, lo que ha sido y lo que es en cualquier democracia normal, un ejercicio, una facultad, una competencia exclusiva del Congreso de la República, que es la definición de la relación de competencias y transferencia de recursos entre Estado central y entidades territoriales, termina aquí vagamente, ampliamente transferida al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior. Es decir, la competencia del Congreso de la República en definir sobre la base de un marco habilitante de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial qué competencias se deben transferir o no a los departamentos y municipios, la pierde automáticamente, pues en la práctica la traslada esta Comisión Primera del Congreso de la República para que unos funcionarios de unas oficinas de planeación nacional decidan sobre el futuro, sobre el mañana de nuestros departamentos y municipios. Pero más complejo aún es el asunto, respetado Simón, en el sentido que usted está entregando la posibilidad no solo de transferir competencias por decreto, sino de transferir competencias diferenciadas. Y aquí usted está poniendo el dedo en un asunto que es sumamente complejo en el marco de un Estado unitario. Porque no podemos comparar la transferencia de competencias ni los regímenes diferenciados en un Estado unitario con lo que pasa en un Estado federal como Brasil o lo que ocurre en un Estado regional como el español. Recordemos diferencias muy básicas. El Estado federal, la competencia, la cláusula general de competencia, la competencia de origen no va desde el centro hacia la periferia, sino de la periferia hacia el centro. Es absolutamente normal, porque es de su esencia, que los estados en una federación tengan competencias totalmente diferenciadas. Y en últimas, las competencias del gobierno central, de Brasilia, de Washington o de Berlín son competencias taxativas, porque son transferidas desde la periferia hacia el centro. Algo similar ocurre entre ese híbrido que es el Estado regional, que usted encuentra en España y encuentra en Italia. Son dos casos son dos casos aislados, permítanme corregir. Y son dos casos aislados porque en últimas el Estado regional nace de un híbrido, de una evolución del Estado unitario que, ante la imposibilidad de mantener cohesionado a un territorio bajo las estipulaciones del Estado unitario, pues llegó a un punto de acuerdo. ¿Y cuál es ese punto de acuerdo? Que le da a las regiones competencias legislativas, les da básicamente en virtud de un fuero la posibilidad de organizarse internamente como les convenga. Por eso cuando usted va a España se da cuenta que en unas comunidades autónomas hay contralorías, que en otras no, que la Contraloría la asume el Tribunal de Cuentas español, que en Cataluña se llama Generalitat, una autoridad, y que en el País Vasco se llama Lehendakari y cumple funciones completamente distintas. Es de la esencia de ese régimen, doctor Navas, tener un sistema diferenciado. Pero ocurre que en el sistema unitario el tema es muy complejo y muy peligroso, porque en el Estado unitario no es de la esencia tener regímenes distintos en las regiones, porque yo no puedo imponer una autoridad central más opresiva en un departamento y más laxa en otro, porque estoy rompiendo con un principio de igualdad que debe regir en todo el Estado unitario. Por eso el hecho de transferir competencias diferenciadas al arbitrio de lo que decida un funcionario de planeación nacional pone en riesgo la misma viabilidad de nuestro Estado unitario. Porque ahorita le corresponderá entonces, doctor Norbey, a un señor que no le responde a nadie, porque
porque ya estos funcionarios ni vienen al Congreso de la República, a un señor que nadie conoce definir, que es que a Barranquilla le voy a transferir esas competencias, porque es que yo creo que Barranquilla puede cumplir con ellas, más no a Cartagena, Silvio. ¿Pero por qué? No, es que al señor se le ocurrió. Y se le ocurrió, ¿por qué? Porque aquí lo habilitamos a que tomara esas decisiones discrecionales. Y ojo con esto, en el momento en que se transfieren competencias, esas competencias el Estado central no las vuelve a recuperar nunca. Lo que se hace en materia de descentralización no se devuelve, a menos que tengamos básicamente un tránsito institucional como que le ocurrió en 1886, doctor Navas. ¿A precio de qué y como consecuencia de qué? La descentralización es prácticamente imposible devolverla. Y yo no quiero imaginarme un país en donde por capricho, por decisión de pronto muy inteligente de un funcionario que no responde políticamente, termina transfiriendo competencias de forma disparatada en el territorio nacional, creando un país a 2 o 3 velocidades en materia de descentralización en el territorio. Representante, lleva 10 minutos. Le cierro ya inmediatamente, querido presidente, ni más faltaba. Pero, en resumen, si se van a transferir competencias diferenciadas en el marco de un Estado unitario, yo creo que en esto hay que ser muy prudentes y hay que establecer no un articulito, querido Simón, sino un régimen de transferencias de estas competencias. Segundo, eso no lo puede hacer la rama ejecutiva. Todas las reformas de descentralización han pasado por leyes de la República. La última grande fue la Ley 715. Son los representantes de las regiones los que deben definir qué competencias transferir a sus departamentos y no una habilitación general en esta materia. Segundo, si usted quiere transferir competencias diferenciadas, esas competencias diferenciadas deben transferirse a título experimental, es decir, con la posibilidad de devolverlas y de hacer una evaluación que hacen ustedes en la rama ejecutiva, pero que aprueba el Congreso de la República. Cuarto, una vez se transfieren esas competencias experimentales, se aprueba si se prorrogan o si se extienden a todo el territorio nacional, porque nosotros no podemos tener en un Estado unitario un país a 2 o 3 o 4 velocidades de forma permanente. Si le vamos a dar más competencias a Bogotá mañana, tenemos que empezar en transferírselas a Arauca también en 5, 6, 8 o 10 años. Pero pensar en la obligatoriedad de transferírselas también a Arauca, porque esto es un Estado unitario. Miren lo que pasa en un Estado regional como el español. Competencias como las de educación han sido transferidas en materia de pensum definitivamente a Cataluña y al País Vasco. Y la educación en Cataluña y el País Vasco es racial. El historicismo de su educación es distinto a la educación española. Y mire las consecuencias, hoy en día lo vemos con el referéndum en Cataluña, con las pretensiones separatistas y la falta de solidaridad entre regiones españolas. El tema es muy delicado. Cuarto, y por último, para que de verdad avancemos en la descentralización no basta con transferir competencias distintas o diferenciadas a las regiones, porque en últimas, estimado Simón, esas competencias las va a seguir ejecutando un órgano o una entidad territorial que solo tiene competencias de naturaleza administrativa, es decir, de naturaleza reglamentaria de la ley. Si de verdad queremos innovar en materia de descentralización, deberíamos pensar en, básicamente, mirar un régimen que ha avanzado en materia de experimentación, que es el régimen francés, porque es el Estado unitario por excelencia, el que nos puede enseñar algunos aspectos en esta materia. Y básicamente hoy le permiten a las regiones no solamente tener competencias distintas, sino derogar parcialmente, y esto es muy interesante, aspectos de la ley general. Así, por ejemplo, en materia de educación, Bogotá podría tomar la Ley General de Educación y decir, no, yo no quiero tener autonomía únicamente en el 20% de la definición del pensum, sino 40%, porque Bogotá tiene capacidad de hacerlo, Medellín también. Y que ese 40% le permita, a través de acto administrativo, de un acuerdo en el Consejo de Bogotá, derogar explícitamente aspectos de la ley general. Pero para usted poder hacer eso, que es aplicar un artículo de la Constitución, definirlo, usted necesita de una evaluación y de una decisión de naturaleza política que no es técnica, Simón. Entonces yo sí lo invito, respetuosamente, amistosamente, a que revisen muy bien la naturaleza de ese artículo de competencias diferenciadas, porque yo abono que la intención es buena, que el propósito es saludable, pero me parece que puede ser muy peligroso porque cuando usted transfiere una competencia usted no la devuelve.
tiene que establecer que serán diferenciadas a título experimental, que serán evaluadas y podemos ir más allá, que podrá el Congreso de la República definir si la extiende a todo el territorio o si se la vuelve a traer para el Estado central. Esas son las discusiones que se dan en el Congreso de la República, Simón, que no dan necesariamente unos técnicos, a veces imbuidos del inmenso poder que le da la toma de decisión en la rama ejecutiva. La deliberación democrática es esto, es oír las opiniones de Norbey, oír las opiniones de Juan Carlos. A mí en Cúcuta me parece que podríamos hacer eso, a mí me parece que en Casanare de pronto nos den unos 4 años más. En fin, hago esos aportes y deseo la mejor de las suertes a este proyecto de Plan Nacional de Desarrollo.